Salientes de la reforma laboral. Esto vamos a charlar con Juan Pablo Godoy, él es abogado constitucionalista. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, repasemos un Bueno, poco de qué se trata estos puntos salientes de la reforma laboral. bueno, a ver, la reforma laboral que propone el gobierno es una forma más de flexibilización, ¿sí? Si bien ahora se redujo, por ejemplo, el plazo establecido originalmente en el proyecto de ley bases de 8 meses digamos, para lo que era el periodo de prueba y cosas por el estilo, sigue siendo siempre un proyecto que lo que busca es pauperizar más la situación de los trabajadores. Y hay muchos que sostenemos que esto no genera más empleo. Por el contrario, lo único que va a lograrse es que digamos, se incremente la cantidad de trabajadores en el sector informal con todos los perjuicios que eso trae, porque recordemos que un trabajador que está en el sector informal no hace aportes jubilatorios, entonces después cuando llegan a la edad correspondiente discutimos si esa persona tiene o no derecho a jubilarse porque no hizo los aportes, cosa que, digamos, no es ni más ni menos que una forma de revictimizar la pobreza, ¿sí? Porque la gente que en general tiene trabajos precarizados. No es la gente que, digamos, viene de familias eh, de un buen pasar económico, que tuvo la oportunidad de estudiar y por ahí incluso hasta de hacer un posgrado antes de salir al mercado laboral, sino justamente aquellos que arrancan haciendo de delivery, ¿sí? Por ejemplo, todas estas aplicaciones en las cuales obviamente no tienen obra social, no tienen ningún tipo de cobertura en caso de tener un accidente, no tienen tampoco ART y esta propuesta de reforma laboral viene a profundizar esa diferencia, ¿sí? ¿Por qué, Juan Pablo, Entonces, consideras que esta reforma laboral viene a profundizar? Yendo un poco más a lo que es los nuevos puntos y digamos porque ahora se presentó digamos, una ley bases con, digamos, con reformas más acordes o más equilibradas, porque en el primer frente hablábamos de unas reformas que iban por corriente, por la oposición, no iban a ser aprobadas. Entonces se tuvo que lograr un equilibrio y ahora con estos puntos que se cambian. ¿Por qué considerás que todavía continúa perjudicando? porque lo único que hicieron fue morigerar un poco, ¿sí? Lo que era la propuesta original. Pero, por ejemplo, cuando muchas veces hablan de que las indemnizaciones laborales salen muy caras, lo que sale caro en realidad es la indemnización cuando uno tiene un trabajador en negro. Si nosotros Claro. justamente abaratamos la indemnización del trabajador que no está registrado, entonces estamos muy lejos de fomentar que, digamos, los empresarios o eh, las pymes registren a sus trabajadores, porque en realidad les conviene tenerlos en negro, no hacer aportes, digamos, ahorrarse todas las cargas sociales que, recordemos, representan un 41% de Claro. el sueldo, de o sea, un 41% más de lo que se le paga al trabajador. Se ahorran todo eso y además la indemnización no se encarece. Entonces, el empresario trabaja para obtener una renta, ¿sí? A diferencia de lo que es, digamos, una asociación civil. Entonces, como su objeto es el lucro, y así funciona el sistema, si le permitimos ahorrarse los costos laborales y además que eso no Claro. tenga ninguna sanción, porque en definitiva el agravamiento de las indemnizaciones no es ni más ni menos que la sanción a no haber cumplido con todas sus obligaciones, ¿sí? Por lo menos las que tienen que ver con
sus trabajadores y para con el Estado. Porque esto, insisto, es algo que no solo te perjudica en la actualidad como trabajador, porque no tenés obra social, porque no tenés RT, sino que además te perjudica a futuro, Claro, porque quedás rehén de que exista alguna moratoria que te permita jubilarte con algún tipo de prestación, aunque sea la más mínima, porque si no, aunque alcancen la edad, nunca van a alcanzar los aportes suficientes para jubilarse. claro. Entonces, a mí me parece que el problema es ese. Es una reforma que viene a profundizar las diferencias que ya son bastantes en nuestro país, que lamentablemente es cada vez más desigual. Claro, Juan Pablo, ¿considerás que se va a lograr aprobar esta ley bases con esta reforma laboral? A ver, es muy difícil vaticinar qué es lo que va a pasar. Lo que sí creo es que lo que vimos en el Senado el otro día, donde bueno, se aumentaron las dietas y que no me sorprendería que suceda lo mismo en diputados a la brevedad, probablemente sienten las bases desde lo político para que le acepten determinados cambios al gobierno. Ahora, yo de todos modos no me termino de convencer de que esto se vaya a aprobar así nomás Claro, y creo que la CGT va a hacer una gran presión más allá del paro que ya está, del paro general que ya está anunciado. Creo que van a ejercer una enorme presión para que la reforma laboral no prospere. claro, claro. Bueno, Juan Pablo, veremos qué pasará más adelante. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Juan Pablo charlaba con nosotros en la pantalla de Canal E, hablábamos de las reformas laborales.